Buenos días, chicas. Vamos a esperar un poquito para que se acaben de conectar todas sus compañeras. Muy bien, chicas. Entonces vamos a empezar la clase. Eh, muy bien. Amalia y Daniela son las que les toca exponer el siguiente tema, que es el de objeción de conciencia. Por ahí ya vi a Amalia, Daniela. Ah, también ya está Daniela. Muy bien. ¿Con quién empezamos, chicas? Yo inicio, doctor. Muy bien. Entonces cambio la diapositiva. ¿Qué es la objeción? La objeción es la negativa a realizar actos o juicios invocando los motivos éticos o religiosos. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es al saber de sí mismo, al conocimiento que el humano tiene como su propia existencia en estados o actos. Bueno, aquí les puse una imagen donde les explica qué es la objeción de conciencia. Dice que la objeción de conciencia se debe fundacer en una convicción fundamental, un principio moral que tiene como protección de universalidad y saca de parte de la identidad moral del individuo. También otro punto muy importante de la objeción de la conciencia es en el ámbito sanitario particular, es expuesto a dilemas de ley y conciencia, al ser alta sensibilidad religiosa, como por ejemplo, rechazo a transfusiones de sangre, rechazo de mujer o ser atendido por varones, experimentar con animales y negatividad de médicos a realizar abortos. Muy bien. ¿Qué nos puede comentar de esa diapositiva, Amalia? Aquí Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo de la objeción de conciencia, de que ahora sí que debemos respetar si ahora sí que la persona o el paciente no quiere una transferencia de sangre, ya que ve que hay unas religiones, respetar sus religiones, que ellos dicen, no, pues es que yo por mi religión no quiero esto. Entonces hay que respetar sus decisiones de cada paciente. ok. Entonces, esta parte de la objeción de conciencia no solamente va por parte del paciente, o sea, sí respetar lo que nos comenta el paciente, pero también va con nuestra moral, nuestras enseñanzas y nuestras creencias como servidores públicos, ¿sale? Por ejemplo, dice una parte, dice la negativa del médico a realizar un aborto. Entonces, aunque la paciente lo pueda llegar a solicitar porque esté legislado, porque está en su derecho, porque ella lo desea, porque si un médico dice, no, yo no puedo, yo por mi religión o yo por pues por mi moral, por mi enseñanza, porque yo estoy en contra de eso, yo no puedo. La puedo referir a otro médico lo puede hacer, pero yo no puedo, ¿sale? Entonces también no solamente es por parte del paciente, sino ahora también el paciente nos tiene que respetar hacia nosotros sobre lo que nosotros creemos.
Aquí el punto específico es si yo digo que no por mi moral, por mi religión, mis creencias, eh, no voy a convencer yo al paciente de no hacerlo, ¿sale? Como les comentaba la otra vez de un caso de la doctora que convenció al paciente de no transfundirse porque ella era de la religión donde no se puede transfundir sangre. No, en este caso no podemos, o sea, la decisión es del paciente y él sabrá por qué lo hace o por qué no lo quiere hacer, pero nosotros no podemos intervenir, podemos respetar la intención del paciente o lo que él nos solicita si es que está legislado, pero nosotros, si nosotros decimos que no es no y lo pasamos al siguiente módulo con el siguiente médico, la siguiente enfermera, ¿sale? Entonces, por eso tenemos esa objeción de conciencia. No solamente es para los pacientes, sino para el personal que está trabajando. Entonces, por eso es importante que ustedes estén bien atentas a esta parte y que ustedes también respeten lo que ustedes creen, ¿sale? Les comentaba las clases pasadas, todos tenemos una religión, todos tenemos una creencia importante y pues no la podemos quitar. Que deberíamos de quitarla, una cosa es lo que en lo que trabajamos y otra cosa es lo que nosotros tenemos como religión y cultura, y tendríamos que hacerlo porque está dentro de nuestras posibilidades y dentro de nuestras manos, pero si nosotros decimos que no, pues tampoco nos pueden obligar en esa parte, ¿sale? Muy bien, continuamos con la siguiente diapositiva entonces. ¿Qué es la objeción de conciencia? Es la negatividad de una persona a realizar ciertos actos o, en particular, determinadas actividades ordenadas por la ley o una actividad competente. Doctor, tiene su micrófono apagado. Ah, ya está, listo, gracias, qué bueno que me avisan. Entonces aquí la negativa de una persona, como habíamos dicho, pues a realizar ciertos actos. Todos sabemos hacer los actos, pero también nos podemos ahí decir que no. Sale algunas actividades que son ordenadas por la ley precisamente. Digo, volvemos a lo mismo, por ejemplo, de lo que está muy en auge el aborto. Digo, el aborto ya está legalizado en algunos estados. Entonces, también digo, si el médico no lo quiere realizar, pues no lo puede realizar y punto, no lo podemos obligar. Digo, está dentro de sus actividades, sí, pero también tenemos que respetar todo lo demás. Y los mismos, pues jefes nos los tienen que hacer respetar. Muy bien, continuamos entonces. Conciencia, juicio autónomo que va de acuerdo a su psíquico o cultura, en donde donde se podrá si una determinada acción o omisión se compagina con las propias convicciones morales o si en cambio con contrarias a estos. La libertad de conciencia es la manifestación esencial del ser humano, capacidad para actuar y juzgar según su conocimiento interior en el juicio de valor que establezca, apoyando en el fuero interno que respalda sus decisiones. Ok. Un ejemplo ahí, Amalia, aparte del aborto, ¿qué otra cosa nos puedes dar sobre la objeción de conciencia? ¿Qué otros casos tú conoces o has visto o te han llegado en la tele que nos pueda hacer que activemos nuestra conciencia como tal? Podría ser cuando, por ejemplo, pues sería de parte del paciente, cuando hay personas que no dejan vacunar a sus hijos por su religión o por sus creencias. Así es, Dani. Efectivamente, también las vacunas van dentro de esta objeción de conciencia. Eso O ya va de... también, Ajá, o también he visto, bueno, he escuchado también y he visto que cuando van a hacer trasplantes y eso, también a veces por la religión y todo eso, no se realiza. es. Entonces también los trasplantes, las vacunas, ¿qué otras cosas han escuchado por ahí? Otra igual es que cuando, bueno, conozco unas personas que cuando están embarazadas, bueno, los suegros cuando sus nueras están embarazadas no las dejen atenderse con un médico
sino ya hasta cuando van a tener a sus bebés. O la Exacto. planificación familiar. Planificación familiar, precisamente lo del embarazo. Digo, Métodos uso de métodos anticonceptivos y todo eso. exacto. Aunque todos sabemos el uso de los anticonceptivos y, por ejemplo, la planificación familiar y sobre todo también lo que es la atención del embarazo, el parto y el puerperio, algunos pacientes pues no dicen nada más voy a que me alivio y lo saco y ya punto. Si es que van, a veces van nada más con la partera y punto, ¿verdad? Otra de las cosas, y creo que lo mencionaba Amalia en una de sus diapositivas, es que, por ejemplo, las personas, bueno, las mujeres dicen, no, es que me tocó con el ginecólogo, que es hombre, no, yo no me voy a dejar por el ginecólogo porque es hombre, ¿cómo me va a ver? ¿Sale? Entonces, pues dicen, si no es ginecóloga, yo no me atiendo. Entonces, pues tenemos que respetar, digo, al fin y al cabo, pues, es también su objeción de conciencia de ellas y las creencias que se llegan a tener, pero pues aún así, pues es parte de. Entonces, pues tenemos que respetar. Sin embargo, pues, ejemplo, las vacunas, ejemplo, los métodos de planificación familiar, pues nos sirven para atender mejor a nuestros pacientes y pues que estén bien, ¿verdad? Pero pues tampoco podemos nosotros, eh, bueno, tenemos que hacer saber cuáles son los beneficios y cuáles son los contras de cada una de las cosas, pero pues respetar al fin y al cabo la decisión del paciente. Muy bien, continuamos con la siguiente diapositiva, chicas. Más que nada eso, si nos damos cuenta, Ujú. se involucra mucho, mucho en la religión. Sí, efectivamente, religión y cultura, en las dos cosas están Están basando mucho. Exacto. La cultura está muy arraigada en muchas zonas, chicas. Por ejemplo, aquí en Hidalgo, la cultura está un poquito arraigada en algunas zonas, no en todas, pero en algunas zonas están muy arraigadas la cultura y la religión. Entonces, es lo que nos va a dar el choque de nuestra cultura con la de ellos o de lo que sabemos con lo de ellos, y pues es donde vamos a tener muchísimos problemas al momento de nosotros hacer alguna intervención que es para el bien del paciente, al fin y al cabo es para el bien del paciente y no para hacerles el mal. Pero bueno, tenemos que respetar ahí dentro de los 4 principios la autonomía, respetar a lo que la decisión del paciente. ¿Sale? Muy bien, continuamos, chicas. La cuestión de conciencia no solo es un derecho, sino también es una obligación de la persona para actuar de manera sincera consigo mismo. Y es estar bien consigo mismo, o ahora hablando por parte del personal de salud. Estar bien conmigo mismo, digo, yo no quise hacer el aborto porque no estaba indicado, porque mm, no, mi religión no me lo permite, porque yo no creo en el aborto, porque yo sé que se va a morir ese bebé, que X, Y razón. Entonces, siempre y cuando uno esté bien consigo mismo y diga, yo hice el bien, yo estuve bien, mejor se lo dejo a otro y a ver qué hace. Pero yo actué bien. ¿Sale? Entonces esa es la manera sincera de que uno esté bien consigo mismo, no porque es que mi religión me dice que no, pero yo sí se lo tengo que hacer porque sé que se lo tengo que hacer, pero mi religión dice que no y al final y al cabo es una lucha interna y que al final no vamos a ser ni sinceros ni vamos a hacer el bien con nosotros mismos y al lugar de estar bien, vamos a estar mal por no haberlo hecho. Entonces siempre es estar esa parte, ese equilibrio dentro de nosotros. Muy bien, sigamos con la exposición. Algunas de las características de la objeción de conciencia es que implica un comportamiento, que ésta supone la existencia de una obligación de realizar una determinada acción. Ante esta situación se plantea una objeción. Como lo decía, es lo de, por ejemplo, si tenemos que ver si vamos a hacer el bien o vamos a hacer el mal. El comportamiento objetor posee carácter omisivo, que es al estar referido a exigencias consideradas o menores, no encuentra un principio, un obstáculo en la objeción de la extensión y por ello el derecho tampoco activa mecanismos represivos contra él. Se apoya en razones religiosas, éticas, morales o axiológicas, que este es el núcleo de la cuestión, teniendo un carácter secundario, el hecho de que contraiga la norma y solo puede ser limitada constitucionalmente por razones de orden público, seguridad jurídica e igualdad. Así es. Entonces, todo eso está normado. Luego hay, por ejemplo, volvemos a lo del aborto, está constitucionalizado, está legalizado en algunos estados. Entonces, sería nuestro deber realizarlo.
Cuando ustedes están trabajando como tal para ya una empresa o un hospital, este, pues tenemos que hacer lo que está normado, ¿sale? Ustedes no firman un contrato porque tienen la religión fulanita de tal o la cultura fulanita de tal. Ustedes están firmando un contrato porque van a realizar todas las actividades legales dentro del marco legal normadas por guías, por normas de práctica clínica, en ese punto y lo tenemos que realizar porque está normado. Eh, que nos respetan en cierto punto en nuestra objeción de conciencia, sí, sí nos las llegan a respetar, pero pues está normado, entonces tendríamos que realizarlo como tal. Si ustedes no lo hacen y la paciente se complica y todo lo demás, y aunque la paciente lo solicitó y todo lo demás, entonces legalmente va contra quien no lo hizo. Entonces sí tenemos que tener esa observación importante de lo que estamos haciendo, ¿sale? Digo, sí estar bien con uno mismo y saber que nosotros hicimos bien, entre comillas, cuando, sí, cuando creemos que lo estamos haciendo, pero si está normado y está legalizado, pues lo tenemos que realizar. Muy bien, continuamos con la exposición. Otras de las características es que pueden ser legal o ilegal, que en aquellos casos en el que el incumplimiento de un deber general por motivos de conciencia esté permitido, deja de consistir en la desobediencia de la ley y pasa a convertirse en el legítimo ejercicio de un derecho. También es reconocida condicional o incondicionalmente por el Estado. No se pretende modificar ninguna norma. No se trata ni de un intento de obligar a la mayoría a modificar su decisión, ni de un intento de obtener publicidad o de pedir a la mayoría que considere su decisión, porque pues como dice usted, ya tenemos que ahí respetar las decisiones del paciente o que ellos respeten nuestras decisiones si lo podemos hacer o no. También es un mecanismo que puede resolver por la vía de la excepción conflictos entre mayorías y minorías. Así es. Entonces, como lo acabamos de mencionar en la anterior diapositiva, pues todo ya puede ser legal o ilegal. Obviamente lo que ya está marcado y normado, pues lo tenemos que obedecer. Si no, pues eso pasa precisamente de ser como tal de una empresa hacia lo que es al Estado. Entonces, es todo un marco legal aquí importante. Digo, nos respetan, pero vuelvo a repetir, si está normado, tendríamos que realizarlo si el paciente lo está solicitando o si está indicado en ese momento, ¿sale? Muy bien. Continuamos. Pues también dice que la objeción de conciencia es un derecho que cualquier persona tiene de no obedecer, no soportar o no aceptar una orden, norma o ley por considerar que entra en conflicto con las convicciones de las personas, de las convicciones en las que se fundamenta el propio ser. Y para eso existen artículos. Uno de los artículos es el artículo 18, como un derecho fundamental en el cual se garantiza la libertad de conciencia, que esto es que nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas, ni obligado a actuar contra su conciencia. Dice que la Corte Constitucional ha dicho esta libertad implica dos efectos, que cada individuo tiene derecho a regular su vida de acuerdo con sus creencias y que el Estado no tiene facultad para imponérselos. Él debe tener en cuenta tales creencias para permitirle ejercer la libertad. Muy bien. Entonces, artículo 18, acuérdense bastante bien. Nadie será molestado por razones de sus convenciones o creencias, ¿sale? Ni tampoco puede ser obligado a actuar en contra de su conciencia. Por eso les digo, las instituciones nos apoyan bastante en esa parte cuando uno, por su conciencia, por su objeción, dice, no, no la puedo realizar por esto, por aquello, siempre dando una justificación, ¿sale? Entonces, importante. Siguientes artículos, entonces. Artículo 13, que es en el cual se hace referencia a la libertad e igualdad de todas las personas y a la prohibición y discriminación por razones de religión, opinión política y filosofía. En el artículo 16
el cual se consagra que todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad, que también se conoce como autonomía personal. Ok, yo aquí agregaría aparte, y creo que ya se modificaron algunos artículos en esa parte, de la discriminación no solamente de religión, de opinión pública y filosófica, sino también por el género, o por preferencias sexuales o raza, ¿sale? Entonces no podemos nosotros decir, no, no la puedo atender, o sea, sí nos respetan, pero tenemos que hacerlo, ¿sale? No podemos nosotros tener una discriminación hacia el paciente de cualquier tipo de, ni tampoco ellos contra nosotros, porque estamos cayendo en una falta moral, ¿sale? Muy bien, Y sería todo. muy bien, gracias Amalia, gracias Daniela. Muy bien, chicas, entonces vamos a lo siguiente. Perla, que no estuvo la clase pasada, vamos a hacerle preguntas ahora a ella. Oye, Perla, por ejemplo, Ay, fui al médico. no estuviste. Ah, no, Ay, no es cierto. no, Pero pero sí le dieron mi sí, sí, receta, le iba a decir. sí, sí Mi me, esta. tu justificante, sí, sí me informaron, no Sí, te preocupes. Muy bien, Perla, pero de todos modos, para tu participación. a ver, Muy dígame. bien, por ejemplo, eh, estás trabajando en un hospital y hay un paciente que está en coma. ¿Tú qué los familiares te piden que, pues, ya saben que el paciente ya no va a despertar, que está muy grave, que en algún momento puede morir, no sabemos cuándo porque está en coma y ellos te piden que pues ya tú le digas al doctor que pues ya lo deje irse, que lo desconecte, que ya no le dé nada, que ya lo deje ir? Mm, Como profesional de la salud, y me vas a dar dos opiniones, como personal de salud y como persona, o sea, sé como Perla, uno como la enfermera Perla y ujú. otra como Perla. ¿Qué pensaría la enfermera Perla? ¿Qué haría? Pues tengo que informarle al doctor, ¿no? Lo que los familiares me están pidiendo. Ok, muy bien. Y como Perla, Pues a la vez sí y a la vez no. Bueno, digo, si yo, por ejemplo, yo como persona, si yo fuera un familiar, bueno, el familiar de la persona que está en coma, pues a la vez digo, pues sí, no, ya hay que dejarlo descansar. Pero a la vez, pues sí, como que te aferras a esa persona y como decir, no, no. Y muy bien, Perla, sería como que a la vez sí y y a la vez no. Muy bien, yo, buena, buena opinión. sí, Muy bien, Perla. Vamos a ver, ahora creo que tenemos problemas con el internet. Muy bien. sí. Gris. Ahora usted, con el mismo paciente, pero ahora vamos a cambiarlo. Eh, el paciente ya tiene muerte cerebral, pero pues sus órganos están bien, pero los familiares no quieren donarlos. Eh, usted como enfermera, ¿qué opinión tendría de eso? Como la enfermera Griselda y como Griselda. ¿Cómo dijo que era bueno, Un este paciente paciente tiene la voluntad de, bueno, la capacidad de decidir antes de o no tuvo? ya tiene una muerte cerebral, no dejó nada escrito, no tiene que es No donador ni tuvo. nada, pero tienes a los familiares ahí, y es potencialmente donador el paciente, o sea, sus órganos están bastante bien como para donarlos. Eh, ¿Usted convencería, la pregunta sería más, ¿usted convencería a la familia de donarlos o no? ¿Qué piensa usted como la enfermera y qué piensa como persona? Como persona, sí, sí los convencería de que lo hicieran, de que podrían, a lo mejor salvar otras vidas con los órganos de su familiar. Pero pues como enfermera, pues ya lo vimos que ellos tienen derecho a decidir. Entonces, aunque nosotros tengamos una idea, no podemos obligarlos a a que decidan donar los órganos de su familiar. Así es, ahí entraría la objeción de conciencia, pero ya de ellos, ¿sale? Entonces, muy Ujú. bien, efectivamente, necesitaríamos convencerlos como persona, necesitaríamos convencerlos. Ay, ¿quién me habló por ahí? Ah, Yo. muy También bien. sería que
como explicarle los beneficios y los contras. Vamos a poner que si no, ahora sí que no, si no los donan, de todas formas ya no le van a servir nada ahora sí que al paciente, porque ya hasta ahí. Y si los Sí, donan, exacto. va a tener muchos beneficios. Exacto, tienes razón, Amalia, pero el punto es la objeción de conciencia. O sea, como persona tienes, sí tienes la obligación, a la mejor hasta moral, de decir, sí lo voy a convencer, pero como profesionista no puedes hacerlo. No, como persona, efectivamente, Gris. Tú dices, pues los que ahí nosotros tendríamos que convencerlo. Y a usted, por mi moral, por mi conciencia, pues convencer al paciente, bueno, no al paciente, a los familiares de donarlos. Pero como enfermera no puedes hacer tú el labor de convencimiento. Sí lo puedes hacer, pero como dice Amalia, decirle los contras y los pros, porque ahí serían los más pros que contras, ¿verdad? Los pros de poder hacer la donación de órganos. Esa sería labor de convencimiento, pero legalmente, no como persona, no tendríamos que hablar como persona, sino tendríamos que hablar como profesionista. Entonces, explicarlo. Entonces, ambas tienen los puntos buenos de vista, tanto Amalia como Gris, en este paciente. Muy bien, gracias, chicas. Vamos a ver, aquí no le dan y ya no. Lore, vamos con tu caso. Por ejemplo, Lore, tienes una paciente, tú estás aquí en Hidalgo, estás trabajando en un centro de salud y con el médico y ven que trae un ultrasonido y tiene un bebé que tiene malformaciones anatómicas importantes que no van a ser funcionales en algún momento de la vida para el bebé, lo más probable es que vaya a fallecer al momento de nacimiento o a los cuantos días de nacido. La paciente te dice o les dice que no lo quiere abortar. ¿Tú qué harías, Lore, o tú qué pensarías como la enfermera y como persona, Lore? Pues como persona, pues le daría como una opinión de pues que pues no va a estar un bebé aquí, o más bien va a estar sufriendo, Ajá. pero como profesional pues depende a lo que ella decida, si lo quiere tener. O sea, no puedo decir ¿cómo se dice eso? Como no le puedo decir, pues lo puede abortar o algo así. Ok, Y pero como persona sí le comentaría de que pues que mejor no, respetarías la decisión de la persona. de la Y paciente. pues Ok. Dijo que tenía el bebé, no, que ya no iban a hacer bien, o como dijo, no escuché muy bien, doctora. A ver. Que tiene malformaciones. Ustedes ven que la paciente lleva un ultrasonido y les dice que tiene múltiples malformaciones que no van a ser compatibles para la vida. Y la paciente no quiere abortar. Bien, bueno, ahí entra este ay, de, de decir que se advertimos y cosas así, pero sí respetar su decisión. ahí entraría el consentimiento informado, ¿no? Así es, ahí entraría el consentimiento informado. Lo que nos comentábamos hace rato precisamente de que nosotros tenemos que informarle a la paciente los pros y los contras de lo que estamos realizando, de lo que se va a realizar. Aquí es importante como personal de salud, pues informarle todo a la paciente que pues ese bebé no va a ser bueno para